Ahora, Marcos menciona lo que no menciona Juan. Recuerden que los evangelios para eso están, porque unos lo dicen unas cosas, otros dicen otras. No quiere decir que se contradigan. Lo que pasa es que de esa manera enriquecen más, ¿verdad?, la enseñanza, la información. Pero me llama la atención, dice que el versículo 33, pero muchos de los vieron ir y le reconocieron y fueron allá, dice, a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con Jesús. Eran buenos para correr. Hermanos, estábamos hablando de un lugar a otro donde Jesús cruzó en una barca. Estamos hablando de una distancia alrededor de 12 kilómetros. Así que se aventaron corriendo, quizás los más jóvenes que corrían más rápido, y llegaron pronto y llegaron antes que ellos, ¿verdad?, al lugar donde estaba ahora Jesús. ¿Te imaginas que así fuera en la iglesia? Gánele al Señor, hermano, llegue primero que Él al templo, llegue primero que Jesús a la reunión. Estos se fueron, dice, corriendo, llegaron antes que ellos, y toda la gente iba apresurada, iba emocionada, y querían llegar allá donde estaba Jesús. Lo iban siguiendo con tanta alegría, no urgencia de estar ahí con Jesús. Así que toda esa gente, hermano, no solamente ahora no tenía nada que comer, estaban cansados, habían corrido mucha distancia, estaban completamente agotados. Y lo que mencionábamos hace un momento, ¿verdad?, que parece que Jesús fue el que inició la conversación con Felipe. Dice Juan que le preguntó Jesús a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman todas estas personas? Pero el versículo 34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles por muchas cosas. Dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Jesús diciéndole: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos, dice, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ahora fíjate aquí dice Marcos que los que iniciaron la conversación fueron los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Dice también Mateo, que también dice lo mismo que Marcos. Dice en Mateo 14:15, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y a la hora ya pasada, despide la multitud, dice, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero fíjate la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, ustedes denles de comer. Ahora, ponte a pensar un poquito sobre este asunto. Ellos van y le dicen a Jesús: Señor, ya despide a la gente, diles que vayan a buscar algo para comer, porque ya es muy tarde. Pero nota el asunto de los apóstoles. Le estaban diciendo a Jesús qué hacer. Le estaban dando una orden a Jesús. Fíjate, hermano, lo peor que podemos hacer los creyentes es decirle a Jesús qué hacer. Es decirle: Señor, haz esto. Mira, hay mucha gente y todos tienen hambre, no tienen que comer. Órale, diles tú, Señor. ¿A usted no le ha pasado que a alguien siempre le acostumbra a darle órdenes? Pregúntale y tú dile. A mí alguien casi siempre me da órdenes. ¿Ya? Oye, pregúntale tú. Digo, ¿Tú también le puedes preguntar. No, tú pregúntale. Oh, qué la canción. Y así me traen. Pero bueno, ahí los discípulos quisieron darle órdenes a Jesús. Señor, haz eso, ve y diles que ya se vayan. Fíjate, hermano, qué atrevido va. Decirle a Jesús qué hacer. O sea, no fue y dijeron: Señor, oye, ¿cómo ves? Mira, la gente está cansada, han venido kilómetros corriendo para llegar aquí contigo, para oírte, para que los sanes. Pues ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? No,
le dan órdenes a Jesús. Y así, hermano, lamentablemente hay mucha gente que le da órdenes a Jesús, que le dicen a Jesús qué es lo que Jesús tiene que hacer. Y no es así, hermano. Cuando usted busca al Señor en oración, nunca le diga a usted qué hacer. ¿No he visto a veces a gente que va al médico y dice, doctor, me duele aquí y yo creo que si usted me da un Pepto-Bismol, ¿verdad? Un omeprazol, y yo creo que con eso se me va a quitar, y luego me da también unos diclofenacos para que el dolor de esto y aquí. Y dice, ok, dice el doctor, entonces te doy omeprazol, te doy diclofenaco, tenga. Solo se está consultando. Pero no va y dice, oye, o con las personas van con el mecánico. No están aquí los mecánicos, hombre, para verlos aprovechados. Cuando va la persona con el mecánico, oye, fíjate que mi carro le hace así, yo creo que es esto y cámbiale eso. Pues es lo que quieres que le cambie, eso voy a hacer. Pero no dicen revísalo, ¿va? O no dice el paciente, oiga, pues a ver, doctor, ¿usted qué sabe? Dígame qué tengo. Porque casi por lo general la gente ya sabe qué tiene y ya sabe qué es lo que necesita, nomás va a decir al doctor que le haga la receta. Y así hay mucha gente con el Señor también. Van y le dicen al Señor qué es lo que les pasa, qué es lo que tienen, qué es lo que quieren, y que lo haga y lo haga ya. Jesús les dijo, entonces, ustedes me están mandando a mí que los despache, que les diga que ya se vayan a comer, ustedes denles de comer. Ustedes saben lo que se tiene que hacer, entonces háganlo ustedes. Dice el Señor Jesús, le dijo, no se tienen que ir, ustedes denles de comer. Entonces el Señor se las cambió a los apóstoles. Ustedes vienen a darme órdenes, ahora yo les voy a usted la orden, ustedes denle de comer, a ver si ustedes pueden hacer algo. Dice Juan, que entonces cambiaron. Porque Jesús sabía, dice Juan 6:6, pero esto le decía a Felipe para probarle, porque él sabía lo que él tenía que hacer. Jesús sabe lo que Él tiene que hacer con tu situación, con tu familia, con tu enfermedad, con tu necesidad. Está bien, díselo al Señor. Dile al Señor que lo que tiene, lo que está pasando con tu vida, pero ponle tu problema en las manos de Dios y no le digas a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer, Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que necesitas. Solamente ponte en sus manos, ¿verdad? Así que Felipe le respondió, ay Señor, por 200 denarios no sería suficiente, 200 denarios de pan no sería suficiente para darle a cada uno un poco. ¿Sabe lo que eran 200 denarios? Eran 8 meses de salario. Porque el salario era un denario al día. Está hablando entonces que eran, cuando ellos mencionan 200 denarios, están hablando aproximadamente como unos 8 meses de salario. Y luego todavía dicen que no era suficiente para que todos comieran a llenarse. O sea, no solamente le estaban dando al Señor una orden, no solamente le estaban diciendo, Señor, despáchalos. Ya habían hecho cuentas, ya habían calculado a la gente, ya habían calculado a la multitud y ya habían estado, yo creo, ya entre ellos allí una junta, ¿no? Vamos a hacer una junta para los apóstoles, vamos a platicar, vamos a ayudarle a Jesús con la carga, porque mira, es muchísima gente. ¿Cómo cuántos tanteas tú, Pedro? No, pues son muchos. ¿Y tú, Juan? ¿Y tú, Felipe? ¿Y tú, Mateo? No, yo creo que más o menos. Yo creo que estamos hablando de unos 200 denarios para que cada quien coma un poco. Es demasiado. Señor, despáchalos. El problema es muy grande. La multitud es demasiado. 200 denarios de pan no serían suficientes. Así que, Señor, ya lo decidimos. Manda a la gente a que busquen pan. Qué tremendo, ¿verdad? Y no es así la gente, hermano. En estos tiempos de hoy en día, no actuamos a veces nosotros así. Tenemos una situación, tenemos un problema y luego miramos en la multitud del problema, el tamaño del problema, y luego hacemos cuentas y luego miramos cuánto nos cuesta, cuánto tenemos y lo hicimos imposible.
Imposible, Señor, mira, yo creo que, pues a ver qué voy a hacer, ¿verdad? Voy a hacer esto y empiezas tú a tomar decisiones. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, le voy a mover aquí, le voy a mover allá y aquí y allá. Y tú te estás tomando las decisiones por tu propia cuenta. Y luego le dices al Señor que haga lo que tú quieres que Él haga. Como tú ya lo viste. Como tú ya viste el panorama. Pero eso fue en tu forma humanamente de pensar. Eso fueron tus cuentas. Eso fue lo que tú calculaste, ese problema. Y no era mejor de un principio ir y hablar con Jesús y decirle, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo, llevó al profeta y sacerdote Ezequiel? Dice que lo llevó a un valle de huesos secos. Era un valle de huesos secos en extremo. Yo creo que había habido ahí varias batallas de guerra y ahora los muertos habían quedado regados allí. Y luego Dios le hace la pregunta al profeta Ezequiel. Le dice, oye, ¿tú crees que estos huesos secos puedan volver a vivir? ¿Y qué dijo el profeta? No creo, Señor, olvídalo. Yo creo que me trajiste en un lugar equivocado. ¿Qué fue lo que dijo la respuesta del profeta? Señor, yo no sé, pero tú sí sabes. Si Dios me llevó, ha dicho profeta Ezequiel, si Dios me trajo un valle de huesos secos, no me trajo nada más para contemplar un montón de huesos secos. Me trajo hasta aquí porque Dios sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que está planeando. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a entender. Si Dios me está poniendo en esta situación, Él sabe por qué. Él tiene el control. Él siempre sabe lo que va a hacer. Como dice, ¿verdad? Él abre puertas donde no hay. Él hace caminos donde no hay. Él es capaz de hacer un camino por el mar, en medio del mar. Y nos lo ha demostrado. Él es el Dios todopoderoso. Cuando entendamos nosotros que hemos creído en el Dios todopoderoso, es que cuando decimos todopoderoso, es que Él tiene el poder para hacer todas las cosas, aún las imposibles para ti y para mí. ¿Y qué le dijo Dios al profeta? Mira, empieza a profetizarle estos huesos. El profeta obedeció. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, solamente a creerle a Dios y a obedecerle. Y empezó el profeta, imagino, como loco ahí en medio de ese valle de huesos secos. Huesos secos, oír palabra del Señor. Y dice que empezó un ruidajo de huesos, a juntarse huesos con los huesos. Yo me imagino los huesos de las manos corrían buscando su cuerpo. Y todos los huesos quedaron, todos los huesos quedaron exactamente. ¿Se imagina un cuerpo pequeño con una manota largota? Pues no, ¿verdad? Con que sea cuerpo. No, exactamente todos los huesos se encajaron con sus propios huesos. No sobró un pie, no sobró una mano, no sobró un dedo. No puso uno con 20 dedos en una mano y a otro sin dedos en la mano. No, todos fueron. Y luego les profetizó la carne y la piel. Y ya estaban todos los cuerpos ahí. Y le vuelve a preguntar al Señor, ¿crees que estos huesos vivirán? Dijo, Señor, pues tú lo sabes, tú empezaste con eso. Eso es lo que usted tiene que aprender, dice en Filipenses 1:6, el que comenzó una obra en nosotros, Él la perfeccionará. Tienes que aprender a esperar en Dios y dejar que Él siga con su trabajo, como el alfarero. Tienes que dejarlo que Él siga dándole forma al barro como Él quiere. Pero tú ya quieres tener un mapa del barro, tú ya quieres tener una foto de la forma terminada. Y no es así, hermano. Por nuestra desesperación. Los discípulos estaban preocupados por tanta gente. Dice, ya está muy tarde, ya está oscureciendo. Antes de que empiece a oscurecer, que agarren camino. Antes de que se oscurezca. No vayan a tropezar en el camino, no los vayan a asaltar.
no vayan a perder el rumbo. Ellos querían que Jesús hiciera algo, pero ya en ese momento era necesario que Jesús se parara. Disculpen, quiero que todos los que me vean siguiendo agarren su maleta y váyanse. Vayan a buscar qué comer. Otro día nos vemos. Ellos pensaban que eso es lo que iba a hacer Jesús. Era normal para ellos, humanamente hablando. Le dijo el Señor a Ezequiel: profetízales, Espíritu del Señor, vengan sobre esos huesos, sobre esos cuerpos ahora ya. Y fueron un ejército viviente. ¿Qué le demostró Dios al profeta Ezequiel? Que para él no hay nada imposible. Dijo el Señor, dijo el Señor Jesucristo a los judíos: nosotros somos linaje de Abraham. Linaje de Abraham somos, Señor. Dijo: mira, no te preocupes por decirte eres linaje de Abraham. Dios puede hacerle linaje a Abraham aún de piedras. Puede hacer una piedra, puede convertirla en una persona. El asunto no es tanto el linaje o quién eres, soy cristiano. Bueno, si eres cristiano, piensa como cristiano. Porque Dios dijo al profeta Isaías, le dijo Dios al profeta Isaías, diciéndole al pueblo de Israel: porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Pero nosotros debemos de aprender a tener los pensamientos de Dios y los caminos de Dios. No está diciendo Dios: mira, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. No era que Dios le está diciendo al pueblo de Israel: oye, tenemos muchas cosas diferentes, vamos por caminos diferentes. ¿No hacen eso algunos matrimonios cuando empiezan a querer romper la relación? Cuando quieren ya deshacer la relación, el compromiso, cuando quieren tronar la relación. ¿No hacen eso? Es que tú y yo somos tan diferentes. Tú eres así, 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 y yo soy así, 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 así. ¿Verdad? Y empiezas a hacer una comparación. Y dice el profeta: andarán dos juntos, Amós 3:3, si no estuvieran de acuerdo. No, es difícil. Y Dios le está diciendo al pueblo: tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Pero era para que el pueblo de Dios entendiera, y el pueblo de Israel se uniera a Dios y buscara los pensamientos de Dios y anduviera por los caminos de Dios. Dijo Pablo que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Debemos de pensar como Cristo piensa. Por eso es que la pregunta que te debes de hacer todo el tiempo antes de tomar una decisión, antes de que la palabra salga por tu boca, tienes que pensar primero: ¿lo diría Cristo? ¿Diría Cristo esta palabra que voy a decir? Esta decisión que voy a tomar, esto que voy a hacer, ¿lo haría Cristo? Y si Cristo lo haría, entonces hazlo. Pero si Cristo no lo haría, ¿por qué tú lo vas a hacer? Si Cristo no diría esas palabras, ¿por qué tú las vas a decir? Piensa si Cristo te heriría, como tú a veces tratas de herir a los demás, a los que te rodean, a los que te aman. ¿Por qué nosotros sí nos atrevemos a herir a nuestra familia, a nuestra esposa, la esposa al esposo? ¿Por qué sí nos atrevemos a herir y decimos que somos cristianos? Piensa. ¿Cristo diría cosas así para herir el corazón de mi esposa? ¿Cristo diría esas palabras para herir a mi esposo, para humillarlo, para bajarlo? ¿Cristo diría eso? ¿Cristo humillaría así a mi pareja, a mis hijos? No, ¿verdad? ¿Y yo por qué lo voy a hacer? Porque se trata que tengo que tener la mente de Cristo. Y tengo que andar en el camino de Cristo. Eso es lo importante. Ellos le dijeron a Jesús qué hacer. Entonces, total, ¿verdad? Definitivamente quedaron, no que fueron avergonzados por Jesús, pero sí entendieron que el que tenía las cosas que hacer era Jesús. Entonces, versículo 7 de Juan dice: Felipe entonces respondió, ya había tomado esa iniciativa, pero luego el versículo 8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo:
Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y vuelve a insistir. ¿Mas qué es esto para tanta gente? Yo creo que él pensaba, ¿verdad? Bueno, hay 5 panes, 2 pececillos, Señor, ha hecho Andrés, un pez para ti, otro para mí, comemos cada quien un pan, y los otros 3 panes que se repartan entre ellos. Porque muchas veces así actuamos, ¿verdad? Primero mis dientes, primero mis dientes y después mis parientes. Aquí hay 5 panes, 2 pececitos. No es posible repartirlo entre tanta gente. Pero fíjate la diferencia, hermano. Ellos dicen aquí demasiado poco. En las manos de un muchacho estaban 5 panes y 2 pececitos. ¿Qué dijo Jesús? Tráigamelos acá. Ahora, de las manos del jovencito a las manos de Jesús, hizo el tremendo milagro de toda la multitud allí. Dio una orden Jesús, hagan recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, posiblemente en tiempo de primavera, y dijo que se recostaran todos como en número de 5,000 varones. Y habiendo Jesús tomado aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Todos comieron a llenar, todos se llenaron. ¿Te das cuenta entonces, hermano? Cuando tú tienes un problema y haces cuentas y luego miras lo pequeño de lo que tú puedes, lo que tú tienes, eso pequeño, eso poco, ponlo en las manos del Señor. Y Él se va a encargar del resto. ¿Verdad? Señor, tengo una situación, me rebasa por mucho y yo nada más tengo esto ni para empezar. Entonces ponlo en las manos del Señor. Señor, tú toma el control. Hágase conforme a tu voluntad. Porque muchas veces a los cristianos muchas cosas que queremos hacer nos salen mal? No nos deberían de salir mal. Pero a veces porque vamos corriendo, hermano. Tomamos decisiones y después oramos. Y no es así, hermano. Usted y yo tenemos que aprender a orar y esperar. Orar y esperar en el Señor, que en su momento Él se va a glorificar. Mateo y Marcos dice que lo reunieron en grupos de 50. Eso para los judíos no era algo normal. Se hicieron grupos de 50. Lo que me llama la atención, hermano, es que dice Jesús que les dijo que se recostaran. Tenían hambre, estaban cansados. Recuéstense, relájense. ¿Qué es lo que hicieron cuando se recostaron? ¿Qué hace usted cuando se recuesta en el campo, en la hierba verde? Quedan sus ojos arriba. Espera el pan del cielo. Eso es bonito. Hay gente que dice, hay que trabajar porque el pan no me lo va a enviar Dios del cielo. Pues a ti no, pero yo he visto a muchos que les han mandado el pan del cielo. El pueblo de Israel dice, por 40 años le mandó el pan del cielo. Y a esta multitud de Dios les multiplicó el pan, y el pan vino del cielo. Y si usted y yo creemos a eso, claro que hay que hacer lo que esté a nuestro alcance a hacer. Pero hágalo en un sentido de relájese, ponga los ojos en Jesús, dice Hebreos 12, el autor y consumador de tu fe. Relájate, ¿cuál es decir? Acuéstate en la paz, en la confianza en Dios y deja que Él obre. Haz lo que tengas que hacer, lo que esté a tu alcance. Pero te voy a recomendar algo, no le quieras ayudar a Dios. Lo peor que usted y yo podemos hacer es quererle ayudar a Dios. Hizo un tremendo milagro. Dice que todos comieron hasta que se hartaron, podríamos decir aquí nosotros, ¿verdad? Hasta que se llenaron. Todos hasta se desbotonaron, ¿verdad? Ahí se aflojaron el cinto porque comieron hasta que ya no podían más. Dijo el Señor, acabo les dar sueño, ya están acostaditos, que se duerman a gusto la noche. Y Jesús dijo, recojan todos los pedazos que sobraron
para que no se pierda nada. Y recogieron, pues, dice, llenaron 12 cestas de pedazos. De los 5 panes de cebada y que los sobraron, y de todos los que habían comido, y de aquellos peces. Entonces, fíjese la reacción de la gente. Entonces, aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dice, verdaderamente este es el profeta que vean de venir al mundo. ¿Y qué hicieron, hermano? Trataron de secuestrar a Jesús. Es el primer secuestro que yo veo en la Biblia. Trataron de secuestrar a Dios, versículo 15. Pero entendiendo Jesús, dice que iban a venir para apoderarse de él. Y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. No lo que hace mucha gente. Quieren tener a Dios para ellos nomás. Y le dice, Señor, no te juntes con aquellos hermanos porque están bien mal, la doctrina está perdida, está mal. Porque eso no hacen esto, porque no hacen aquello, no te juntes con ellos. Y quieren tener a Dios ellos para ellos solos. Curioso la gente. Y luego ponen a decir que todas las demás religiones están mal y se van al infierno, pero la de ellos es la única que se va a salvar. La mentalidad de querer tener a Dios nomás para ellos. La Biblia dice que Dios amó a toda la humanidad. A toda la humanidad, dice Juan. A todo el mundo. Y usted y yo no sabemos de qué manera Dios está obrando en cada uno de nosotros. Pero de que Él está haciendo algo maravilloso, lo está haciendo. Pero vean lo que le dice el versículo 25. Ya vamos a terminar. Y y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que ustedes me buscan, ¿por qué? Dice, no por las señales que han visto, sino porque comieron el pan y se saciaron. Casi les decía gorrones. Ustedes nomás me siguen para que vean las señales de la comida, de los milagros. Versículo 33, el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Jesús les respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Versículo 30. Entonces ellos le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Fíjate la mentalidad de esta gente. Acababan de mirar milagros de sanidad. Acababan de mirar que 5 panes y 2 peces les dio de comer a más de 20,000 personas, y todavía ahora están cuestionando a Jesús y le dicen, a ver, ¿qué milagro haces para que creamos en ti? A ver, dinos, ¿qué obra haces? ¿Qué señales estás haciendo para que nosotros ahora podamos creer en ti? Fíjate la dureza del corazón. No hay mucha gente así que se acerca a Dios por un tiempo y cuando ya le va bien en su vida, se aleja del evangelio por 1000 razones y motivos. Que los hermanos son una bola de hipócritas, que una bola de chismosos, que son esto, que son aquello, que no me están pidiendo dinero. Y cuando tuvieron necesidad, sí se acercaron a Dios. Y cuando ya Dios les ha bendecido y ya están sus vidas bien, entonces se atreven a darle espalda a Dios diciendo que porque los hermanos se alejan del evangelio, se alejan de Dios, se atreven a eso y más, porque ya piensan que no necesitan a Dios ya. Y los invitas a la iglesia y ya nunca tienen tiempo. Y los invitas a buscar de Dios, a orar, ya no tienen tiempo para eso. Y empiezan a buscar 1000 excusas. Verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Varias veces Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí cree no tendrá sed jamás. Verso 48, yo soy el pan de vida, vuelve a decir Jesús. Porque en el verso 41 dice que ellos murmuraban de Jesús. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan de vida, diciendo que descendió del cielo. Verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vuelve a decir Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy el pan de vida.
Entonces el versículo 52 se sigue, ahora se burlan de Jesús. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Se estaban burlando de Jesús. Habían visto los milagros de Jesús, habían oído la predicación de Jesús, habían visto cómo Jesús había multiplicado los panes, los peces, y ahora se burlan de Jesús. Ah, mira, que somos caníbales, ¿cómo nos vamos a comer su carne? Estaban burlándose de Jesús. Y así lo hace la gente hoy en día. Cuando tú le hablas del Evangelio, quieren un milagro de Dios, pero no quieren un compromiso con Dios. Se burlan de la iglesia, se burlan del cristianismo, se burlan de los cultos, de las alabanzas, de lo que decimos y hacemos en los cultos para Dios. Porque así es el hombre que es duro de corazón. Jesús sigue insistiendo. Verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Verso 58, este es el pan que descendió del cielo. Pero en el verso 66 dice que muchos volvieron atrás, se ofendieron con esta palabra que Jesús les dijo. Verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Después de que les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Y se ofendieron. Y habían dicho, pues sí, Señor, te seguimos porque nos das de comer, porque has hecho milagros, porque tu palabra es maravillosa, ha tocado mi corazón. Cuando tú empiezas a hablar, todo en mí se revuelve y hay una montonal de pensamientos, pero al final tu palabra trae paz a mi vida. Si ellos hubieran dicho ellos eso. Porque hay mucha gente que dice, no, que los hermanos son bien hipócritas, que no van por pura hipocresía, por pura conveniencia. Claro que nos conviene estar en el Evangelio. A mí me conviene estar en el Evangelio. Puedo disfrutar de la paz de Dios, de la seguridad de Dios, de sus bendiciones, de su palabra, de su dirección, de su fortaleza, de su enseñanza. Y sobre todo, de su presencia en mi vida. Claro que me conviene estar en Cristo. Es maravilloso la presencia de Dios en mi vida. Y Jesús no se detuvo ahí, hasta los pobres apóstoles la llevaron por andarle diciendo qué hacer. Versos 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12, les dijo a los apóstoles, ¿acaso se quieren ir también ustedes? ¿No le ha pasado a veces que la mamá comienza regañando a un hijo y termina regañando al otro? ¿Verdad? El patrón en el trabajo comienza regañando a un empleado y termina regañándolos a todos. ¿No se le hace familiar eso? La esposa empieza a regañar a un hijo y termina regañando al marido. Todo eso sucede. Y parece que esto también se repitió allí. Y Jesús le dijo a los apóstoles, si ustedes también quieren agarrar camino, Dios que los bendiga, que les vaya bien. Pero ¿cuál fue luego el apóstol Pedro? ¿verdad? Saltó y él habló por todos. Señor, respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es hermoso. Cuando usted le diga, no, los cristianos son muy hipócritas y les conviene, ¿verdad? Por pura conveniencia ser cristianos, sí. Porque por muchas razones, pero la mayor es porque Él tiene palabra de vida eterna. Su consejo, su mensaje me da seguridad, me da paz, me da confianza. Y cuando Él, siempre que me habla el Señor, siempre me dice, todo va a estar bien. ¿Cómo no me va a convenir andar en Cristo? Si por muy grande que esté mi problema, por muy difícil que esté mi situación, Él siempre me va a decir, yo tengo el control, todo va a estar bien. Y usted ya deja de estar con cosas, ¿verdad? Con limitaciones.
mirando el tamaño del problema. Usted dice, Señor, sí, tú tienes palabras de vida eterna. Y yo he creído. Ellos querían los milagros, querían la comida, querían todo lo más, todo el emocionalismo, todo lo que brincaba alrededor. Pero Jesús les dijo una y otra vez, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. O sea, lo que ustedes realmente necesitan es ese pan espiritual que alimenta tu alma, que alimenta tu alma, tu ser. Eso es lo que ellos querían, lo que Jesús quería que ellos entendieran, que Él, su palabra es palabra de vida eterna, es palabra de amor, de esperanza. Y eso es lo que tú tienes que entender todo el tiempo. ¿Por qué voy a la iglesia? Porque Él tiene palabra de vida eterna. ¿Por qué lo sigo? Porque Él tiene palabra de vida eterna. Él es mi pan. Él es mi pan. No mis lágrimas, decía David, cuando estaba lejos de Dios. Cuando David se había alejado del Evangelio, se había apartado de la comunión con Dios, en el Salmo 42 decía David, fueron mi pan, mis lágrimas, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Cuando uno se aparta de Cristo, o cuando uno tiene a Cristo, todo su alimento es sus lágrimas, su dolor, su tristeza, su desesperación, y todo eso. Todo ese dolor, toda esa tristeza, es lo que se alimenta a la gente sin Dios. Ese es el pan que comen cada día. Y usted y yo tenemos un banquete continuo. Amén. Tenemos un banquete continuo. Cada día usted se está alimentando de esos manjares que deleitan tu alma cada día y que vienen del mismo cielo a tu mesa espiritual. Y que tú puedes recibirlo con aquella gratitud y decir, Señor, gracias, porque tu palabra es mi pan de día y de noche. Señor les bendiga.